Aleluya. Saludamos a todos los que están conectaditos a través del Facebook. Nos alegra verles y les felicito a los que están aquí también conmigo, a pesar de la lluvia, a pesar del clima, pero estamos acá, juiciosos y firmes. Vamos a ir a la palabra. Le invito a poner su teléfono en modo avión y vamos a estudiar un tema que el Señor puso en mi corazón, y hemos hablado mucho y se habla mucho en las predicaciones sobre estar próspero, estar victorioso, ¿verdad? Y vamos a ir al libro de Mateo, por eso hoy titulé este estudio Prósperos y Victoriosos. Amén. ¿Cómo lo llamé? Prósperos y victoriosos, así vamos a llamarlo hoy. El libro de Mateo capítulo 15, versículo 11. Vamos a leer dos textos para iniciar. Mateo 15, 11. Por favor. Y vamos a leerlo, luego lo retomamos, luego leemos Tercera de Juan, versículo 2, porque solo un capítulo 1, versículo 2. Pero vamos a leer primero Mateo 15, 11. Dice, está hablando el Señor Jesucristo en esta ocasión y está diciendo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Note que está hablando el Señor algo bien interesante, ¿no? Está hablando del hombre, de la persona, ¿no? Para que lo tenga allí en cuenta, ¿sí? No del cuerpo. Y vuelvo a leer. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El libro de Tercera de Juan, vamos allá, llegando a Apocalipsis. Tercer libro de Juan, versículo 2. Está el anciano Juan mandándole una carta también al anciano Gallo, no Gallo con doble L, sino Gallo con Y, y le dice el anciano Juan al anciano Gallo, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esto es un buen deseo, ¿no? Escuche bien. ¿Esto es un qué? Buen deseo de Juan. Y él desea que su amigo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera su alma. Una pregunta: ¿a quién le interesa prosperar mucho? Como pregunta tonta, ¿cierto? Las preguntas del pastor acá. Oh, pastor, pues obvio, no falta el que diga, obvio, pastor. Todos queremos prosperar, ¿cierto? Pero aquí hay algo bien interesante y quiero decirle para iniciar que prosperar comienza de adentro hacia afuera. La verdadera prosperidad, diga conmigo, la verdadera prosperidad comienza de adentro hacia afuera. La verdadera prosperidad. ¿Sí? Hay personas que son exitosos en plata, pero no son prósperos.
Y esto es bueno que lo analicemos un poco. Hay personas que son exitosas profesionalmente, pero no son prósperos. Porque la prosperidad tiene que ver con un asunto integral. Escuche bien. La persona próspera es una persona que integralmente está exitoso. Y puede ser que no tenga plata. ¿Sí? Por lo tanto, es importante tener en cuenta y mirar que el éxito en sí, en ciertas cosas, a veces no es tan cierto. Sin embargo, la prosperidad, la persona se puede sentir próspero aunque hayan fracasos en ciertas cosas. Ahora, para que suceda esto, la persona tiene que estar próspera internamente. Amén. No sé si me hago entender. Y Dios está enfocado en esto, y este es el orden de Dios, y esto es la manera en que el Señor quiere que nosotros seamos prósperos, primero internamente y después externamente. El Señor primero transformará, primero prosperará nuestra parte interior y después se encargará de prosperar nuestra parte exterior. Amén. Ahora, veo personas muy seguido con anhelos de obtener las promesas de Dios, y esto es importante. Creo que muchas personas, inclusive, está eso hasta para vender Biblias. Estoy sorprendido porque hasta para vender Biblias, hoy vienen las Biblias resaltadas todas las promesas. ¿Sí? ¿Alguno compró una Biblia de esas? Yo traje unas hace poco. Sí, me encargaron y dice Biblia con promesas resaltadas. Entonces, todos los versículos que usted, mientras hojea la Biblia así, todas las que estén resaltadas en negrilla, esas son promesas. Y la gente las compra porque está muy interesada en las promesas de Dios. Yo también. ¿Sí? Y espero que usted también esté interesado en las promesas de Dios. Solo un necio diría que no. Sin embargo, no todas las personas que están interesadas en las promesas de Dios están interesadas en Dios. ¿Sí? Y querer tener las promesas de Dios estando alejados de Dios, así no funciona. Porque la mayoría de las promesas que encontramos y que las personas que están alejadas de Dios desean son promesas exteriores y no internas. Y esto es importante reflexionarlo, y esto es para estudiarlo hoy, y quiero que nosotros tengamos en cuenta esto, porque hay personas con el anhelo de las promesas de Dios y se alejan del Señor Jesucristo. Sin embargo, siguen ahí en la tradición. En la religión tradicional regularmente le dicen apréndase esas promesas, ¿cierto? Inclusive hay personas diciendo, hablando de esto, dice, hoy hay personas vendiendo la palabra y diciendo, usted apréndase ese versículo y cada vez que usted quiera alcanzar algo, repítelo y repítelo y repítelo y repítelo, y entonces así va a obtener esa promesa. ¿Algunos le enseñaron eso? Repítalo mucho, y eso se tiene que cumplir porque usted lo está declarando y es palabra de Dios. Sin embargo, eso no sucede así, porque la persona que está alejada de Cristo es una persona que está débil en la fe. Yo siempre digo que la persona que está débil en la fe es como la persona que está débil ¿cómo se llama? Que está bajo de defensas, ¿no? La persona que está bajo de defensas inmediatamente pasa por donde pase, absorbe la enfermedad o el virus que esté molestando. Yo duré muchísimos años que no me daba gripa, y a mi esposa le daba gripa, a mis hijos le daban gripa,
Y cuando uno está con la familia enferma, pues se contagia regularmente. Yo decía, estoy fuerte, mis pulmones están fuertes y estoy fuerte de, ¿cómo lo mencioné ahorita? De defensas, tengo buenas defensas. Por lo tanto, cuando se tiene buenas defensas, las defensas están ¿en dónde? Internamente, ¿sí? Pero la enfermedad, la enfermedad afecta internamente, afecta desde el exterior, ¿cierto? Por eso cuando dio el COVID, ¿se acuerdan? Tenía uno que ponerse tapabocas, guantes, una cantidad de cosas, y las personas que trabajaban en los hospitales, eso se ponían unos atuendos forrados herméticamente para que lo que había afuera, los virus que habían afuera, no los contagiara a ellos internamente. Por lo tanto, en el ámbito espiritual es lo mismo, ¿sí? Cuando una persona está débil espiritualmente, todo lo que haya afuera le contagia internamente y le enferma. Cualquier problema le aparta del Señor. Y entonces, no importa, escúcheme bien, no importa las bendiciones que haya recibido, si fueron 1000 bendiciones, la persona que internamente no está bien espiritual, de manera espiritual, que en su alma no está bien de manera espiritual, entonces en el momento en que hay un momento de tristeza o una mala noticia o le fue mal en algo, esa persona inmediatamente olvida todo lo que Dios le ha dado, inmediatamente eso lo enferma y termina apartándose del Señor. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el Señor nos está hablando que así no funciona, aunque el escritor Juan, el apóstol Juan, está hablando como un deseo, ¿verdad? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Sin embargo, está hablando que está hablando de un orden de Dios. Y es importante analizar, meditar, qué tan próspero está usted internamente. Recuerde lo que leímos al principio y vaya sin perder tercera de Juan, vaya a Mateo capítulo 15. Y en Mateo capítulo 15, allí encontramos al Señor hablando algo importante que es contrario como a lo natural, ¿no? Versículo 11 dice el Señor, Mateo 15, 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Note que no está hablando, y el Señor está hablando de manera espiritual, por eso no está hablando contamina el cuerpo, porque sí hay muchas cosas que entran por la boca y contamina el cuerpo. Si usted se toma un veneno, pues se muere, ¿sí? Pero el Señor está hablando que no de comida como tal, sino que lo que entra por la boca puede ser cualquier cosa que entre por la boca, hasta un veneno, eso no va a contaminar al hombre como ser. Porque acuérdese que el hombre está conformado de 3 partes. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las 3 partes de las que estamos conformados? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si yo me comí una comida dañada o descompuesta, puede ser que me haga daño al cuerpo, pero no contamina mi vida como tal. ¿Me están entendiendo? Y nunca, no habrá nada que entre por mi boca que contamine mi vida. Pero sí hay cosas que salen ¿de dónde? De mi boca, que contamina mi vida, que daña mi integridad, que daña mi relación con Dios, que daña mi paz, que me daña, que me separa del Señor. ¿Le ha pasado a usted? Muchas veces por eso nos arrepentimos de lo que decimos. Usted abre la boca y después dice, ¿por qué dije eso? ¿Sí? La embarramos, maldecimos, decimos cosas. Una vez una persona llegó llorando y me dijo, pastor,
yo estoy muy arrepentido, yo no sé si Dios me perdone, pero yo tuve un problema y me puse y insulté a Dios de una manera impresionante y me dejé llevar. Y lloraba contándome hace como tal vez unos 8 años, esa persona, muy angustiada, porque lo que salió de su boca salió de su corazón y esa persona dejó expresarse y le contaminó de una manera impresionante. Hay veces hay personas que se empeliculan, ¿no? A veces comenzamos a decir cosas que no son y no van a suceder. Hay personas que se contaminan, ojo con lo que habla. Por ejemplo, nunca diga yo soy de malas. Nunca diga mi vida es una desgracia. Porque ¿qué está haciendo? De lo que usted habla, escucha. Y de lo que usted habla y escucha, de eso se convence. Y si usted está hablando cosas que son contrarias a la de Dios, entonces está contaminando su vida contrario a la de Dios. Amén. Esto es importante tenerlo en cuenta. Note que siempre pensamos, porque puede haber una persona muy exitosa en un área de su vida, pero fracasado totalmente como hombre. Y cuando hablo como hombre, estoy hablando como mujer también, ¿verdad? Fracasado. ¿Por qué fracasado? Porque internamente está envenenado, porque su alma, su corazón, su espíritu está envenenado tanto que, mire que hay personas, por eso volvemos otra vez, la persona está tan contaminada cuando permite que, cuando está enferma internamente, así como la gripa nos enferma. Hoy hay personas que están muy agripadas, hay un virus, y así como nos enferma, esto nos lleva a mostrarse hasta en el cuerpo. Hay personas que no están enfermos, pero están enfermos. ¿Me explico? ¿Sí? Y usted le pregunta, va al médico y el médico le mira, le toma la atención, le mira cómo está de azúcar, cómo está de colesterol, le mira todo y todo sale bien, pero está enfermo. Y muchas personas están enfermos es porque están contaminados espiritualmente y su cuerpo se está viendo afectado. Y aunque no aparece médicamente la razón del por qué está así, débil, triste, con vómito, con problemas serios, y cuando miran, no, todo está bien, pero muchas de esas cosas son lo que llamamos hoy en día estrés, ¿no? Lo que llamamos hoy, lo que a veces miramos, cargos de conciencia, demasiada preocupación, iras, resentimientos, etcétera. ¿Sí? Entonces es importante mirar y tener en cuenta que el orden de Dios es que Dios prospera primero de adentro hacia afuera. Escuchen bien. Y es importante revisar eso. ¿Qué tan sano y qué tan próspero está internamente? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios provee o cuando una persona recibe una bendición, una gran bendición afuera, pero su persona interna está destruido, va a destruir lo de afuera y lo de afuera le va a servir para destrucción. No hay nada peor que una persona alejada de Dios que recibe una gran herencia, por ejemplo. Una persona alejada de Dios que recibe una gran herencia regularmente derrochan, regularmente muchos, no estoy hablando de una norma, pero muchos se vuelven humillantes, éspotas, porque internamente les falta estar bien espiritualmente. Próspero, la persona que está próspero internamente, cuando recibe una bendición o una promesa del Señor, se cumple en el exterior, porque es que la mayoría de ellas son de afuera, familiares,
económicas, sociales. Sí, muchas de estas promesas se cumplen allí, pero si la persona no ha recibido primero la sanidad y la bendición de Dios interna, lo de afuera lo va a destruir. Por eso encontramos muchísimas personas usando mal las bendiciones de Dios. Hoy fue particular porque no quise decir más. ¿Con quién estaba yo hoy? Que fui a un lugar, con Felipe. Y fuimos a un lugar a mirar un carro, y allí había un señor, ojos claros, blanco, ojos azules, tosiendo horrible, ya se acordó, tosiendo horrible y con un cigarrillo en la mano. Y yo lo volteo a mirar y le digo, y no lo suelta, ¿no? Y dijo, volvió y tosió y dijo, nada, esto es pura tos de fumador, pero nada que hacer, yo no lo suelto. Me preguntaba, cuando salimos de ahí, a mí muchas cosas me dan lecciones en la vida, y me preguntaba cuántas personas quisieran la salud que él tiene. Estoy hablando la que él tenía, y que hoy, por estar enfermo internamente, porque ¿qué le llevó a esa ansiedad de estar fumando? Hoy está destruyendo y se está enfermando. Por lo tanto, él no se está muriendo y no va a morir por una enfermedad congénita, una cuestión familiar heredada, ni porque tiene problemas de salud a causa de un accidente, etcétera. Muy probablemente, y él es consciente que va a morir porque se está matando. Por lo tanto, el hombre está espiritualmente mal, internamente mal, que lo lleva a tratar de ocultar su ansiedad en un cigarrillo que le está destruyendo la prosperidad o la bendición que Dios le dio en la salud. Cuando miramos estas cosas, hace un tiempo ya también falleció una persona que vivía cerca donde yo vivía, y esta persona bebía mucho, y yo hablando con él, y él decía, es que no puedo dejar de tomar estos días, estoy tomando más. Y le pregunté, ¿y cómo se siente internamente? No sé, me dan como, sí, don Miguel, usted tiene razón, estos días se me ha quitado como las ganas de vivir, como no sé, no encuentro satisfacción en nada, entonces me sumerjo en tomar más, tomo más. Y entonces le dije, ¿y por qué no busca de Dios? Porque lo que usted tiene es un vacío espiritual que no se lo llena el trago, sino que se lo llena Dios. Por lo tanto, él necesitaba éxito interno, necesitaba estar saludable internamente, y como estaba enfermo internamente, estaba destruyendo su vida externamente. Y es importante tener en cuenta esto. No es el propósito de Dios bendecirnos, no es el propósito de Dios hacer milagros externos, sino ha hecho y hemos permitido que Él haga un milagro completo en nosotros internamente. Amén. Esto es importante tenerlo en cuenta. Diga conmigo, Dios quiere bendecirme primero internamente. Amén. Dígalo fuerte, Dios quiere bendecirme primero internamente. Ahora, la bendición de Dios interna en nosotros comienza por lo que debe comenzar, que es la salvación nuestra. La primera bendición que hay en nosotros, porque la salvación no es corporal. Finalmente todos nos vamos a morir. ¿Están conmigo? O sea, cristianos y no cristianos, personas que hayan entregado su vida a Cristo y que caminen de la mano de Dios, y los que no, todos vamos a morir. La palabra del Señor en Hebreos dice, porque está determinado para el hombre que muera una vez, para todos. ¿Sí? Y después de esto el juicio. Hay algunas excepciones, ¿no? Lázaro se murió 2 veces. ¿Se acuerdan? Hay algunas excepciones. Sin embargo, ninguno va a salvarse
de salir de este cuerpo, ni siquiera los que estemos vivos cuando Cristo venga, porque dice que este cuerpo será transformado en un cuerpo inmortal, o sea, este cuerpo será cambiado. Pero el Señor habla, y la primera bendición habla internamente, porque está hablando nuestra bendición del alma, amén, de la salvación. Juan capítulo 10, versículo 10, y voy a aligerar el paso para que no se me duerman. Juan 10, 10 dice lo siguiente, ya está al frente proyectado, dice: el ladrón, y aquí está hablando Jesús, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cuando el Señor está hablando del ladrón, ¿de quién está hablando? De Satanás, ¿sí? Del enemigo está hablando. Y él no viene sino para ¿qué? Hurtar y matar y destruir. Podría hablar del Señor. Yo creo que él no nos va a escuchar, así que él no se va a enojar. Y no estoy rajando de él, sino tomando un ejemplo. El señor del cigarrillo, ¿verdad? Este señor está cayendo en algo que es de Satanás totalmente, ¿sí? Porque es precisamente una bendición de Dios. El enemigo lo está influenciando tanto que la está perdiendo, está muriendo y se está destruyendo por completo, ¿sí? Porque no es solamente la vida física, sino que también está destruyendo su vida eterna. Seguro que una persona que destruye su vida a propósito, fumando, tomando, haciendo cosas que no deben ser, que destruyen el cuerpo, el templo de Dios, pues es una persona que se está destruyendo eternamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el Señor dice, en la segunda parte del texto, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra abundancia tiene que ver con algo que ya supera el cupo. ¿Están conmigo? Por ejemplo, yo tengo un vaso de agua. Si lleno de agua este vaso hasta aquí, hasta el borde, ¿cómo se dice? Está lleno. Pero si le sigo echando y se riega y se sale, está rebosando, está abundante. ¿De acuerdo? Así es lo que el Señor ha venido a hacer. Él nos ha dado vida, pero vida por encima de esta vida abundante. Amén. Esa es la vida, esto es importante. Y el Señor ha venido, por tanto, no se trata de las bendiciones físicas o las bendiciones materiales, sino que el Señor ha venido para darnos vida en abundancia, en todo. Y esa vida tiene que partir desde nuestra vida interna, desde nuestro ser interno, desde nuestra alma. Mi hermano querido, si hay algo por lo que debemos velar, es precisamente eso. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos internamente? ¿Cómo está nuestra alma con Dios? ¿Si estamos nosotros prósperos internamente? ¿Si está usted próspero? Porque el Señor habla y dice que Él nos trae la salvación. Por lo tanto, la salvación nuestra comienza desde adentro, totalmente desde adentro. El libro de Mateo capítulo 5, versículo 8, vaya allí. Dice el Señor Jesús mismo, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Desde dónde comienza? Desde adentro. Y no está hablando del músculo como tal, está hablando de nuestro corazón como el lugar donde más amamos, donde más odiamos, ¿sí? Donde más nos apegamos a las cosas. Por eso muchas personas, cuando le dicen se estrelló su carro, se mueren de un infarto. ¿Sí o no?
Hay personas que reciben una noticia, inmediatamente sufren un infarto. ¿Por qué? Porque allí está espiritualmente en nosotros el sentimiento más grande, lo que más amamos y lo que más aborrecemos. Y el Señor está diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, y no está hablando los que no tengan colesterol en el corazón. Sí, no está hablando de eso, ni los que no tengan azúcar en la sangre, ni nada de esto. El Señor está hablando los que tengan limpieza interna, los que sean prósperos internamente. Y el Señor está hablando, la salvación comienza desde ¿dónde? Desde adentro. O sea, somos salvos desde adentro. Cristo entra a nuestra vida. Por eso hablamos y habla, el apóstol Pablo lo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿En dónde? En mi corazón. Y desde mi corazón el que manda, el centro de mando de mi vida es Cristo. Y donde está Cristo todo es limpio. El domingo vamos a hablar sobre eso. La persona que tiene a Cristo es una persona que cambia su vocabulario, su ética, sus valores, su principio, su moral, sus prioridades. Todo cambia. Lo que antes era prioridad ya no es prioridad muchas veces, porque cuando estamos con Cristo las cosas que son prioritarias, son más importantes, vienen a ser reales. Cuando nosotros estamos sin Cristo, las cosas prioritarias muchas veces no existen. Es increíble, ¿sí? Por lo tanto, Dios bendice desde el interior y comienza, diga conmigo, mi primera bendición es mi salvación. La pregunta es, ¿está usted seguro que es salvo? Cristo está en su vida, le entregó su vida a Cristo. Desde ahí comienza todo. Diga conmigo, mi salvación comienza de adentro. Igual como el Señor bendice nuestro interior, santificando nuestras vidas. Usted que está tomando apuntes. El libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, primer libro de Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Note esto, ya estamos hablando de las personas que hemos recibido a Cristo, las personas que tenemos la salvación, ¿cierto? Y está hablando a nosotros, no al mundo, y está diciendo, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Oiga, ¿cuántas cosas puede contar ahí? Oye, ¿cuánta sanidad interna, no? A través de Cristo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es un versículo que habla muy diciente, o sea, ¿una persona sabia no es una persona próspera? ¿Una persona justa no es una persona próspera? ¿Usted qué dice? ¿Una persona santificada no es una persona próspera? Una persona redimida es una persona próspera. Amén. Escuche bien. Todo esto, imagínese cómo actúa una persona que es salva y que internamente ese Salvador le prospera internamente y le hace sabio, justo, santo, redimido. Esa persona está totalmente próspera. Si hay una prosperidad que debemos cuidar es esa. El Señor dice, si como a la plata o al tesoro me buscares. ¿Se acuerda? Así dice el Señor. Pero
Esto es importante reflexionarlo y volverlo de verdad en nuestra vida un principio que cada día cuidemos. Oiga, Señor, porque muchas personas se lamentan por cualquier cosa. Perdieron 10,000 pesos y ay, se me perdieron 10,000 pesos y lamentan esas cosas, ¿sí? Y no duermen y todo el día están tristes por 10,000 pesos. Pero muchos no están tan tristes cuando le fallan al Señor y cuando internamente están mal, no se preocupan de la misma manera. Y creo que es más valioso nuestro ser interior, nuestra prosperidad interna que la plata. Esto es importante tenerlo en cuenta. Mi hermano querido, si usted está, no descuidemos. ¿Sabe? A veces no valoramos lo que tenemos porque no recordamos cuánto vale. Me he dado cuenta de algo. Voy a confesarme, amados hermanos. Pero esto que sea ¿en qué? En el sacramento de la confesión, así que eso no va a salir de acá. Pero de verdad, a veces en el diario vivir y en las cosas y el corre-corre, yo he tenido esa costumbre de que salgo de la casa y a veces no almuerzo y entonces voy por ahí en el carro y haciendo mis diligencias, me acerco por allá y entonces pido 2 empanadas y los echo al carro y me voy comiendo. ¿Sí? Y de pronto me tomo una gaseosa, de pronto sigo así, llego a la casa ya a 5 de la tarde, entonces como mal y a veces lo he hecho en repetidas ocasiones y de pronto a los 3, 4 días de haber repetido eso, comienzo a sentirme borrachito. ¿Sí? Y de pronto siento que caliente y se me sube el colesterol y los triglicéridos y todo. Y entonces cuando pasa eso yo digo, ay Dios mío, las empanadas, ay Dios mío. Y entonces a veces trato de no contarle a mi esposa para que no diga, ¿y qué has estado comiendo? Y no caer en el pecado de comer mal y aparte el pecado de la mentira. Entonces, no, mi amor, no te preocupes, estoy bien, ¿no? ¿Sí? Entonces me tomo un jugo de limón que me hace bien, un alcacéser, un sal de frutas y procuro buscar lo que perdí. No valoramos muchas veces lo que tenemos y no vemos, y es muy fácil a veces olvidar las bendiciones que tenemos y lo prósperos que somos y destruimos eso. Y a veces sucede, como cristianos sucede eso. Y mire, mi hermano querido, que nosotros no nos debemos relajar tanto. Esto es importante tenerlo en cuenta. No se relaje tanto. No puede haber una persona próspera internamente que tenga sabiduría, que haya sido justificado, que tenga la salvación, que haya sido santificado, que haya sido redimido por el Señor, que no se esfuerce por cuidar lo que el Señor le haya dado. Si nosotros entramos en un confort espiritual, dejamos de orar, nos ocupamos mucho en lo material, nos da pereza madrugar a orar, nos da pereza venir a los cultos, aplazamos las cosas, ¿sabe qué termina pasando? Nos vamos debilitando y nos enfermamos y muchos están muertos espiritualmente. Así como cuidamos la salud, así como usted acaba de entender mi ejemplo con respecto a la salud, es muy importante que también cuide todo lo que come espiritualmente. Vemos muchas porquerías, ¿cierto? Invertimos el tiempo en muchas cosas. A veces hablamos cosas malas. Todo eso es alimento para nuestro corazón. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos comer? Y cada día si hay algo que contrarresta, por eso es que la vida secular y la vida espiritual nos dan, muchas veces se asimilan mucho. Si usted trabaja y trabaja y se ocupa, pero no cuida su cuerpo, se termina enfermando. Y si nosotros estamos todo el tiempo en la vida, en las ocupaciones de la vida,
pero no cuidamos lo que el Señor nos ha sanado y lo que ha hecho por internamente y la prosperidad que tenemos internamente de multiplicarlo. Es verdad, en estos días estuvimos estudiando, hay una gran bendición de ser llenos del Espíritu Santo. El Señor nos llena del Espíritu Santo, pero somos nosotros los que debemos mantener esa llenura del Espíritu Santo, no regarla, ¿sí? No perderla. Por lo tanto, este principio que Juan le está deseando para su amigo es un principio de Dios para nuestras vidas. No pida al Señor prosperidad si nosotros espiritualmente, si en nuestra alma no estamos prosperando. Es importante tenerlo en cuenta. Vuelva a leer 3 de Juan, versículo 2. Tercera de Juan 2. Y dice: yo deseo que tú seas prosperado como en todas las cosas, pero dice primero, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo, un alma próspera, internamente próspero. ¿Sabe, mi hermano, si nuestra alma está llena de amargura y resentimiento, eso es lo que vamos a dar? Y de esa manera vamos a utilizar las cosas, lo que Dios nos dé, como unos resentidos. Escúcheme bien y voy a decirlo y espero no ofender a nadie, sin embargo es un buen ejemplo. ¿Cómo un país cambia cuando llega un líder resentido? Si tuviéramos un hombre de Dios siendo presidente de nuestra república, sano, sabio, justo, hoy nuestro país tendría otras cosas, estarían sucediendo otras cosas. Estos días miraba y preguntaba yo por el Facebook, ¿alguna vez han visto a Petro orando? Pero sí lo hemos visto con chamanes haciendo una serie de cosas, brujería en la Casa de Nariño, brujería en el piso, en la azotea del Senado, brujería, pero cuando habla del cristianismo habla de que los cristianos son malos y habla y atenta contra el cristianismo. ¿Sí? Nunca lo hemos visto orando, no lo hemos visto incentivar la oración, no lo hemos visto incentivar la búsqueda de la presencia de Dios. Pero hay otros hombres en otras partes del país, en otros países que incentivan volver a la palabra, a buscar de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, note que lo que hay internamente es lo que maneja la prosperidad que se tiene externamente. Y si lo que hay internamente es destrucción y no soy prosperado, voy a destruir lo que Dios me ha dado y a donde Dios me haya permitido llegar. Debemos cuidar mucho eso. Que usted pueda caminar en paz, ¿sabe? En estos días he estado analizando y replanteando, el tiempo pasa muy rápido, pero he estado replanteando muchas cosas. A veces, ¿para qué nos afanamos tanto? Yo he dicho, sí, yo soy papá, soy pastor, soy comerciante y muchas cosas, pero he procurado bajarle la velocidad de la vida y hacer las cosas como en paz, como estoy yo. ¿Sí? Si tengo una cita en Bogotá, tratar de medir el tiempo, irme a tiempo y llamar y decir, si me demoro un poquito, espérenme, pero no estar en esa angustia, en cosas que me lleva a desesperarme y se me atraviesa el Señor allá y de una vez me rasco la cabeza y entonces de pronto maldigo al vecino, etc. ¿Pasa o no pasa? Debemos buscar cuidarnos internamente. Sí, a lo máximo para ser prosperado en todo. Que terminemos el día tranquilos. Por más que hayan angustias, pero que terminemos el día diciendo, Señor, te lo dejo a ti. Un día me dijo mi papá, Miguel, lo que
le angustia, ¿usted lo puede cambiar? Y le dije, no. Entonces dijo, ¿y entonces para qué se angustia? Haga lo que puede hacer y lo demás, descanse en el Señor. Pero para poder descansar en Dios, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tener a Cristo en el corazón. Y tener algo que el Señor nos ha dado, diga conmigo, internamente, que es confianza en el Señor. La confianza en el Señor no es externa, es interna. Escuche bien, y estoy hablando realmente de tres cosas. La primera, interno, salvación, que comienza de adentro, la presencia del Señor, quien sana nuestro corazón. La segunda cosa son estas cuatro que miramos en 1 Corintios 1:30, que es sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿sí? Y la tercera es la confianza en el Señor, que está en el libro de Isaías capítulo 41, versículo 10. Y ya voy a ir terminando. Isaías 41:10. Aleluya. Y dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me gustó ese amén. Dios los bendiga. Amén. Y debemos hacer eso internamente. Escúcheme bien, si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, cuidamos nuestra santidad, cuidamos vivir con sabiduría, el Señor nos la ha dado, procuramos sabiduría siempre, procuramos ser justos y pedirle al Señor que sea su justicia en la que nosotros nos guiemos, pero ahora también decimos, Señor, confío plenamente en ti, estoy sano internamente. Me puse a examinar y a observar qué más podría hacer que lo que el Señor ha hablado en mí, que yo necesite ser sano para poder ser y ser próspero internamente, para poder ser próspero externamente. ¿Sabe, mi hermano querido? Cuando nosotros confiamos en el Señor y tenemos internamente lo que acabamos de leer, esas tres, no sé cómo lo llamamos. Como dijimos, para no enfermarnos necesitamos tener buenas defensas, ¿no? Y si estamos llenos de esas defensas, de esa salud interna, la salvación que es teniendo a Cristo, actuando y viviendo en esas cuatro bendiciones que son como vitaminas para nuestro ser interior, y esta parte que es una confianza total en el Señor, nosotros estamos prósperos internamente. Mire, mi hermano, no es el problema el problema. Voy a decirlo así, espero que usted me entienda. No es el problema el problema. El problema es lo que nosotros permitimos que pase dentro de nosotros. Escúcheme bien. El problema no es que el señor del lado le haya dado un insulto a usted. El problema fue que usted lo tomó muy a pecho. ¿O no es así? El problema no es el grito que nos pegaron. Porque alguien dijo, no fue la grosería que me dijo, sino el tonito que usó. Y muchas cosas permitimos que lo digan. Y una vez, mi papá ha sido muy sabio, me ha dado grandes lecciones. Una vez alguien dijo algo feo a él y yo me llené de rabia. Y entonces mi papá dijo, ¿qué va a hacer? Yo le dije, no, nada. Dijo, bueno, usted vaya a hacer cosas y la embarra. ¿Y qué? No me pegó. Él dijo su cosa ya. ¿Y qué? ¿Sí? No es verdad que yo soy así.
¿Y qué? Me hizo dar risa. ¿Sí? El problema no fue lo que el asunto, la gravedad, no fue lo que el hombre dijo realmente, sino cómo lo tomé yo y cómo lo tomó mi papá. Y mi papá lo tomó, a quien había ofendido el Señor, lo tomó que, ¿ya? Y cuando nosotros miramos de verdad, aquí yo he tenido muchas experiencias como pastor y han llegado personas casi que llorando: pastor, mire que me van a echar del trabajo, me quedé sin contrato, no me renovaron, ahora yo qué voy a hacer. ¿Sí? Yo pues, una desesperación terrible. Descanse en el Señor, confíe en el Señor. Y le pregunté, bueno, yo quiero hacerle una pregunta: ¿y será que si la echan de eso se va a morir de hambre? Y dijo: no, pastor, tampoco. ¿Entienden el asunto? Y entonces, ¿qué es lo que está faltando? Estar internamente próspero, porque el Señor es mi provisión. Y si el Señor es mi provisión, yo estoy próspero. Dijo una anciana que ya murió de 103 años, murió el año pasado. Dijo, dándole un consejo al hijo, que la esposa lo había dejado y se le llevó la mayoría de plata, lo dejó prácticamente para comenzar. Y el hombre estaba desesperado y ella le dice: no era la mujer más sabia, seguro que no era, no hablo de más sabia, no era la mujer más ilustre, más letrada, pero le dijo algo muy, muy cierto, pasándole un tinto, y lo cogió y él estaba sentado y le puso la mano en el hombro y le dijo: no se preocupe, mi hijo, que Dios no se ha muerto, ni siquiera está enfermo. Yo tenía en ese entonces unos 17 años y escuché ese consejo y me dio risa. Pero ella, en su manera de hablar y en su capacidad, le estaba diciendo: confía en el Señor, que eso no lo va a matar. Confía en el Señor, que eso no lo va a llevar al fracaso. Fracasamos cuando internamente no estamos prósperos. Después de muchos años he visto que muchas de las cosas que han parecido trágicas han sido lo mejor que han podido pasar a mi vida. Y lo digo de corazón, no lo estoy diciendo como pastor solamente de labios para afuera, para dar una enseñanza como pastor. Lo estoy hablando desde el corazón. El día que perdí la primera empresa que tuvimos, que era una oportunidad impresionante, yo lo vi como la más grande desgracia, como el acabose de la vida. Quedé endeudado en el año 99, 2001, quedé endeudado por 40 y pico de millones, imagínense, en ese entonces, sin trabajo y con 2 hijos y mi esposa embarazada de Catalina. Y yo pensé que había perdido la oportunidad más grande de la vida, y hoy, años después, entendí que eso fue la más grande bendición, porque yo no estaba próspero internamente, y esa razón me llevó a mí a rendirme a los pies del Señor. Y desde ese tiempo soy cristiano. ¿Sí? Y creo que fue lo mejor que pasó, porque si yo hubiera sido próspero, ¿sabe? Estaba tan enfermo internamente que destruí una mina de oro, porque era una mina de oro. Estaba tan fracasado internamente que hice fracasar, y eso lo hice yo, un negocio que producía muchos millones de pesos hace 25 años atrás, y tuvimos la oportunidad de acabarlo en un año, funcionando. Por lo tanto, quiero decirle que muchas veces nosotros miramos las cosas desde la perspectiva de la desconfianza de nuestras fuerzas, y miramos las cosas como que ya esa es la última oportunidad. Y sabe, cuando nosotros confiamos en el Señor y si estamos sanos internamente, tenemos a Cristo, si somos justos, si somos sabios, lo que le tenemos que decir es: Señor, gracias porque tú has dado y siempre has provisto. Yo creo que por más mal que hemos estado económicamente, no hemos pasado un día sin comer.
De pronto se le descuadró uno de los 3 golpecitos, de pronto. Y creo que a algunos ni nunca se ha descuadrado los 3 golpecitos. ¿A algunos se le ha descuadrado algún golpecito del día? ¿Sí? Ok. Pero los 3 no. Ah, sí. Y entonces es importante tener en cuenta que el Señor nos prospera de adentro hacia afuera. Amén. Mi hermano querido, ponga su confianza. Vuelva a leer este texto. Y está hablando el Señor: no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuánto lo creen? No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hay una cosa bien interesante: cuando nosotros estamos tan metidos con Dios, sabe que la mano del Señor se muestra en todo el exterior. Amén. En momentos de angustia, en momentos de dificultad, vemos el poder de Dios si nosotros somos fieles. El Señor dice que si nosotros permanecemos fiel, Él permanece fiel. Amén. Esto es importante. Y termino diciéndoles, por encima de todas las cosas, para poder nosotros mantener prósperos internamente, debemos hoy estar llenos del Espíritu Santo. Acuérdense que esto debemos hacerlo. Yo creo que el Señor nos ha hablado estos días, este año. Nunca había hablado en todos los años tanto de la necesidad como iglesia de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es místico, es algo con respecto a la búsqueda de Dios, a la oración constante, a la obediencia constante, a hacer la voluntad del Señor. Y entonces nos damos cuenta que la vida de Cristo está a través de nuestra vida, siendo una realidad. Amén. Esto debe ser una prioridad. Efesios 5:18 lo hemos hablado varias veces. Efesios 5:18. Voy a terminar acá. Tenía mucho más para hablar. ¿Cuántos han sido bendecidos? Yo fui muy bendecido estudiando esta palabra. Dice, leamos desde el 17, note lo hermoso de la palabra. Leámoslo desde el 15 para terminar allí. Y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sin embargo, el versículo 18, el Señor nos da la herramienta para poder vivir como Él quiere que vivamos en los otros 2 versículos, que no seamos, que aprovechemos bien el tiempo, que no seamos insensatos. Y el 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo somos llenos? Mire el 19, no hay otra forma, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo: disciplina espiritual. Dígalo fuerte: disciplina. O sea, es una vida de disciplina espiritual. No es fanatismo, mi hermano querido. Note eso que está hablando. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, no quiere desaprovechar el tiempo, no quiere vivir como un necio, no quiere ser un fracasado internamente, debe mantenerse lleno del Espíritu Santo. Pero esa llenura usted la va a obtener en una disciplina, una vida de disciplina espiritual. Quiero decirles que Miguel Ángel le gusta dormir harto y a veces no pone el despertador y me toca decirle: vamos a la oración 5 de la mañana. Pero la mayoría de veces lo pone, no porque no tenga insomnio, no. Yo tampoco, a mí me gusta dormir, ¿sí? Venimos a la iglesia, buscamos del Señor, leemos la palabra. ¿A cuánto les gusta leer la palabra? Amén.
ponemos una predicación, repite esta predicación, repítala. Amén. Póngala en el celular y escúchela. Escuche la enseñanza. Nútrase de la palabra del Señor. Ore al Señor. Disciplínese a orar. Cante al Señor. Mantenga una vida. No es fanatismo. Es su manera de estar saludable y próspero internamente. Su alma está próspera. Y hoy puedo decir, Señor, bendícenos. ¿Qué tal si usted le dice eso al Señor? Señor, prospérame tanto como prosperas mi alma. Permíteme ser tan próspero en todo, así como tú me permites ser próspero primero internamente. Porque muchas veces lo peor que le puede pasar a una persona que está fracasada internamente es tener una prosperidad externa. Le va a suceder, y termino aquí hablando como la historia del señor que se ganó el chance o la lotería. ¿Escuchó la historia del señor que se ganó la lotería? Y se ganó la lotería el señor, y como era un hombre que nunca había tenido tanta oportunidad de riqueza, entonces armó una fiesta impresionante, se emborrachó, y en medio de la borrachera dijo: voy a quemar todo este rancho y toda esta cuestión porque no quiero tener nada de pobreza, y lo quemó todo, y quemó la chaqueta donde tenía el papel de la lotería. ¿Está entendiendo eso? Y muchas personas viven igual. Cuando no está próspero internamente, si hubiera sido un hombre próspero internamente con el amor de Dios, no había hecho eso, no había quemado eso, no se había emborrachado. Que el Señor nos ayude y que cada día busquemos ser prósperos primero internamente. Por eso les digo a mis hermanos, no descuiden su búsqueda del Señor siempre. No descuidemos vivir en santidad, no descuidemos vivir en humildad, no descuidemos el ser moldeables a través de la palabra, recibir el consejo, como la palabra que el Señor nos dio el domingo, que fue una palabra de bendición. Amén. Oremos al Señor. Señor y Dios, te damos gracias por este maravilloso tiempo, por recordarnos de verdad que es una gran bendición poder estar siempre a mitad de semana, creo que fortaleciéndonos a través de tu palabra. Es una gran bendición. Es una gran bendición podernos fortalecer, Señor. Sé que en el diario vivir hay cosas, nos afectamos de cosas que quieren destruirnos, que quieren dañarnos, que nos quieren alejar de ti, Señor. Y es una gran oportunidad venir a tu casa, es una gran oportunidad velar por nuestra